Ok, buenas tardes o buenas noches. Am, bueno, hoy es un día especial. Espero que está caminando bien la conferencia para todos. Hoy tenemos el honor y el placer de tener a Rosario Pavese. Rosaria fue ex becaria de ITD de 2010, pero increíble, qué orgullo saber que ya tenemos ex becarios que están haciendo grandes cosas y bueno, que pueden compartir su experiencia con todos. Bueno, Rosario es coordinadora senior de apoyo de país para las Américas, gobiernos para la Open Government Partnership. Eso va a explicar un poco durante su charla. Ella facilita aprendizaje y el intercambio sobre gobierno abierto con países de América del Sur. Anteriormente de unirse a OGP, Rosario trabajó hacia un gobierno abierto y transparente para la ciudad de Buenos Aires. Y creo que está ahí en Buenos Aires ahora y nos va a hablar sobre esta, no sé si es un hecho o una idea de Open Government, pero me parece fascinante. Acuérdense, tratan de usar el Q&A, question and answer, preguntas y respuestas, el Q&A para sus preguntas y comentarios más para cosas técnicas. Después que termina Rosario, podemos hacer las preguntas. Pero sin nada más, un gusto, un placer. Gracias por estar con nosotros. Le doy la palabra a Rosario. Hola, Marc. Muchísimas gracias a todas y todos antes que nada. La verdad que para mí ha sido un honor enorme y un lujo poder participar estos días de la conferencia, escuchar a Javier y a Michael ayer y antes de ayer, y bueno, que nos ayuden a entender un poco este contexto tan particular que estamos viviendo en la región. Bueno, como Marc comentaba, yo hoy vengo a hablar un poco acerca del paradigma de gobierno abierto. Muchas y muchos de ustedes habrán escuchado en algún momento o quizás estén involucrados en la agenda de gobierno abierto en sus países o a nivel regional, así que me encantaría que podamos conversar luego de esta breve presentación y conocer un poco también acerca de sus propias experiencias. Voy a compartir mi pantalla, un segundo. A ver. Un segundito nada más. Compartir. Aquí estamos. Perfecto. Bueno, espero que estén viendo mi pantalla. Y como Marc les comentaba, yo hoy vengo a hablar un poco acerca del paradigma de gobierno abierto, ¿sí? Yo formo parte de Open Government Partnership o Alianza para el Gobierno Abierto, que es una alianza voluntaria de países y de gobiernos locales. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de sus especificidades. Entonces, a ver, para comenzar, bueno, un poco esto de esta idea de gobierno abierto, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase de Helen Clark. Helen fue primer ministra de Nueva Zelanda y administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y un poco lo que dice es, bueno, el gobierno abierto es esencial para fortalecer el desarrollo global y tenemos evidencia de que la participación ciudadana puede llevar al progreso en áreas como acción climática, equidad de género, conservación y más. Pero entonces, bueno, la idea sería, ¿qué es gobierno abierto en realidad? Y un poco a mí me gustaría comenzar esta charla con ustedes con lo que no es gobierno abierto, ¿no? Muchas veces se confunde esta idea, este paradigma de gobierno abierto con el gobierno electrónico, con la digitalización de procesos de la administración pública o de reformas internas que tienen que ver con el gobierno electrónico o digital. Tampoco tiene que ver solo con la transparencia o con la lucha contra la corrupción. Mucho menos tiene que ver con la idea de convocar a la sociedad civil o a la ciudadanía
como decimos nosotros, para la foto, ¿no? Para cumplir con ese requerimiento formal. Y tampoco tiene que ver con publicar datos cómodos o fáciles para la administración pública. Pero por sobre todas las cosas, a mí me gustaría plantear esta idea de que hacer gobierno abierto no puede ser una carga adicional, ¿sí? Y mucho menos puede ser un lujo que nos damos como gobiernos o como ciudadanía. Entonces, ¿qué es? ¿Qué sí es gobierno abierto? Bueno, gobierno abierto es una forma de hacer gobierno, ¿sí? Es una forma de crear valor público distinta a la que tradicionalmente las administraciones públicas están acostumbradas a generar o a la que muchas veces nos vemos involucrados, involucradas. Esta forma de hacer gobierno reconoce principalmente el rol de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, promueve la colaboración y la participación desde el inicio, desde el diseño y el origen de las políticas, en su conformación, en su desarrollo y en su implementación, y a su vez divulga información y datos públicos que son fundamentales para permitir el control y el seguimiento de las políticas públicas. ¿Qué implica esto en la práctica? Bueno, como decía recién, para comenzar, la co-creación de políticas públicas, ¿sí? Que pensemos el nacimiento de estas políticas no ya como un producto, como de surgimiento desde el Estado, desde la administración, sino como un producto colaborativo, un trabajo que va a ser co-creado tanto por sociedad civil, ciudadanía, como por representantes de gobierno. Y a su vez, de estas políticas que sean aquellas que generan impacto en la calidad de vida de la ciudadanía, ¿sí? Esto implica también la implementación participativa. El gobierno abierto no finaliza a la hora de que la política fue aprobada o comienza a ser implementada, sino que la idea es reconocer el rol de la ciudadanía y aprovecharnos de esos espacios de consulta y de retroalimentación que van a mejorar la calidad de la política. Y por último también poner en valor la información que generan los gobiernos, ¿sí? Toda la información que generan los gobiernos es pública, nuestra región ya tiene afortunadamente una gran proliferación de normativas que garantizan y reconocen que la información pública es un derecho humano, pero no alcanza con eso, ¿sí? Tenemos que lograr su efectiva publicación, pero también promover el uso para un mejor control ciudadano. Entonces, ¿cuáles son estos tres principios del gobierno abierto? ¿Sí? Los van a escuchar y quizás muchas veces los encuentran en los documentos que se repiten mucho, ¿no? Que tienen que ver con, en primer lugar, la transparencia y el acceso a la información pública. Esto tiene que ver con esta noción de, bueno, todo lo que produce el Estado, los estados y los gobiernos corresponde, es público, es de la ciudadanía, con las excepciones correspondientes a los casos de información sensible o datos personales que correspondan, pero el principio básico es de que todas las actividades del Estado, de la administración pública, deben ser transparentes y publicadas. El segundo valor o principio del gobierno abierto tiene que ver con la participación ciudadana, ¿sí? Con cómo involucramos a la ciudadanía en todas estas fases de creación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Y en tercer lugar, tiene que ver con la rendición de cuentas. Cómo logramos pasar de la mera publicación de información a un sistema en el cual la ciudadanía pueda controlar, exigir, denunciar y generar un círculo de retroalimentación para mejorar estas políticas. Pero más allá de los principios, digo, bueno, hay algunas y algunos de nosotros creemos en el gobierno abierto porque compartimos sus valores, ¿sí? Porque creemos en la democracia deliberativa, porque creemos en la democracia participativa, porque entendemos que no alcanza con emitir nuestro voto a la hora de las elecciones, sino que hay un rol más protagónico para la ciudadanía y que genera mejores resultados. Más allá de aquellos que creemos en estos valores y compartimos estos principios, también tenemos evidencia de que hacer gobierno abierto mejora la confianza de la ciudadanía en la administración pública y genera políticas más sólidas y efectivas, ¿no? También sabemos, hay muchos estudios que confirman que ayuda a prevenir la corrupción y las pérdidas de fondos públicos,
mejora la prestación de servicios públicos y también sabemos que es bueno para el desarrollo económico, ¿sí? Lo que muchas veces llamamos como el clima económico o para hacer negocios en un país. Entonces, para contarles brevemente de qué se trata esta alianza para el gobierno abierto que Marc les mencionaba. Hacia 2010, en la conferencia de Naciones Unidas, el entonces presidente Obama lanza un reto a sus pares en su discurso, donde les presenta esta necesidad de avanzar hacia gobiernos más abiertos, ¿sí? Y un poco presenta ahí en ese reto esta idea de la necesidad de que los gobiernos sean más transparentes, sean más participativos y estén al servicio de sus comunidades y no al revés, no las comunidades al servicio de sus gobernantes. El presidente Obama lanza este reto en la Asamblea y al año siguiente, en septiembre de 2011, se presenta a partir del trabajo coordinado de 8 países y 8 organizaciones de la sociedad civil, entre ellos podemos ver Brasil, México, Estados Unidos, lanzan formalmente la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿sí? Que es esta alianza voluntaria de países que se comprometen a promover la declaración de gobierno abierto y los principios del gobierno abierto. ¿De qué modo? Bueno, principalmente a partir de estos 3 pilares. Lo que se va a proponer desde esta idea es, en primer lugar, que sociedad civil y gobierno tienen que estar sentados en la misma mesa definiendo la agenda de trabajo, ¿sí? Ya no es una propuesta que hace el gobierno y que sociedad civil en todo caso aprueba, sino que la idea es ir hasta a este paradigma de co-creación o de colaboración. En segundo lugar, que cuando sociedad civil y gobierno estén sentados trabajando en la misma mesa, se van a comprometer a generar planes de acción con compromisos específicos, que sean medibles, que puedan ser, a su vez, a partir del tercer eje, que puedan ser evaluados, ¿sí? Que puedan ser medidos. Entonces, la idea de la plataforma es generar acciones específicas, concretas, y con un sistema de rendición de cuentas. Solo para compartirles algunos números, algunos datos, 78 países forman parte actualmente de la Alianza para el Gobierno Abierto, participan más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil y se han realizado hasta el momento casi 300 planes de acción con compromisos específicos. Pero pasaron casi 10 años ya desde el surgimiento de OGP, como lo llamamos por sus siglas en inglés, y la verdad es que la idea o el paradigma de gobierno abierto ha ido mutando, se fue transformando. En el inicio encontrábamos compromisos o planes de acción muy focalizados en transparencia, ¿sí? Había necesidades reales también de avanzar en leyes de acceso a la información pública, en leyes de integridad o de ética. Faltaba un andamiaje estructural que en muchos casos se ha ido mejorando y se ha ido concretando. Hoy en día, el paradigma de gobierno abierto que proponemos y que la comunidad de gobierno abierto impulsa, tiene que ver no ya con el gobierno abierto como un fin en sí mismo, sino como un canal, como una herramienta, ¿sí? Entonces, nosotros lo que nos interesa es lograr impactos reales en las áreas de política pública específicas que pueden tener que ver con género e inclusión, con el acceso a la justicia, con las contrataciones públicas abiertas o inclusive con servicios públicos, ¿sí? Entonces, la idea no es trabajar la transparencia por la transparencia o el acceso a la información pública en sí misma, sino lograr impactos reales en cada una de estas problemáticas que afectan la vida diaria de las comunidades. Solo para compartirles algunos ejemplos. Por ejemplo, el Reino Unido, en uno de sus planes de acción, se comprometió a implementar un registro público de beneficiarios reales, ¿sí? Sobre los beneficiarios reales se le denomina a los dueños verdaderos, o a los que perciben los beneficios realmente de las empresas, y a partir de este registro público poder divulgar quién es el propietario efectivo, poder controlar y a su vez poder hacer un control cruzado con las compras y contrataciones públicas, con las grandes obras de infraestructura, con el acceso a los cargos políticos y las declaraciones juradas, entre otras cosas.
En Ucrania, por ejemplo, se comprometió a través de su plan de acción a la creación de una plataforma en línea sobre contrataciones públicas abiertas, ¿sí? Entonces, esta plataforma lo que hace es presentar de un modo muy accesible todos los pasos desde el inicio de un pliego de contratación, el llamado a las propuestas y la rendición de cuentas de cómo se concreta, se paga y se ejecuta esa contratación. En Kaduna, Nigeria, por ejemplo, y este es un proyecto que nos gusta mucho porque no tiene que ver necesariamente por ahí con las contrataciones o con los temas más duros de corrupción, pero sí generaron un proyecto que se denominaba Ojos y Orejas, por el cual promovían la participación de la ciudadanía para controlar y monitorear proyectos de infraestructura pública mediante el uso de los celulares, ¿sí? Entonces, aquí la invitación era a la ciudadanía, a partir de la información que publicaba la administración pública, pudiera utilizar sus propias herramientas tecnológicas para comprobar si las obras a las que el gobierno se había comprometido estaban siendo efectivamente ejecutadas y cuál era la calidad de esas obras. Entonces aquí lo que se promueve es un feedback, ¿sí? Una rueda a partir de la cual el gobierno publica la información, genera un canal para el control y se promueve la rendición de cuentas con la ciudadanía. Y en el caso de Ecuador, por ejemplo, que Ecuador es el país que se sumó más recientemente a la Alianza para el Gobierno Abierto en América Latina, ellos presentaron el año pasado su primer plan de acción y uno de los compromisos que asumieron tiene que ver con la cuestión de género, ¿sí? Quise traerles este ejemplo por dos cuestiones. Primero, para marcar esta noción de que no se trata solo de transparencia, lucha contra la corrupción, el gobierno abierto, pero también porque desafortunadamente hoy es un día muy triste en mi país. Ayer hubo un caso de femicidio, un caso más, lamentablemente, de femicidio. Les pasará a muchos y a muchas en la región, porque las estadísticas y los números no acompañan. Nosotros en Argentina hemos tenido 44 femicidios en lo que va del año. Tenemos más femicidios que días del año. Ocurre un femicidio cada 22 horas en Argentina. Ayer, lamentablemente, tuvimos un nuevo caso. Y la verdad es que de verdad creo y siento que la única vía que tenemos para mejorar estos aspectos es más participación ciudadana. Necesitamos más y mejor inclusión, más diversidad de voces en la elaboración de políticas públicas, en los procesos de control, en el poder judicial, que no puede estar conformado únicamente por hombres, en los sistemas de apoyo, de denuncia, inclusive en las fuerzas policiales. Entonces, creo que acá, con la cuestión de género, puede quedar un poco más clara esta idea de, bueno, ¿cómo hacemos para generar políticas públicas más inclusivas, que involucren a los grupos que en general son subrepresentados o excluidos, y que los hagan parte en la definición de estas políticas, ¿sí? En este caso, en Ecuador, por ejemplo, sociedad civil, organizaciones que venían trabajando hace muchos años en temas de diversidad y de inclusión, se sentaron en la misma mesa con el gobierno y definieron esta co-creación de un plan nacional de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y de género, y la creación de un observatorio ciudadano. Entonces, como ven, en este caso no se trata de un compromiso de lucha contra la corrupción, ni de tecnologías digitales, sino que tiene que ver con un espacio participativo y de inclusión. Solo para mencionar algunas de estas nuevas fronteras en gobierno abierto, así que nosotros les mencionamos. La verdad es que en muchos casos puede ser que ustedes estén trabajando en estas áreas, me encantaría saber más sobre el trabajo que realizan, pero que un poco tienen que ver, bueno, primero con esta idea de Estado abierto, ¿sí? Yo les empecé hablando de gobierno abierto, y ustedes me pueden decir, bueno, gobierno, ¿a qué te referís con gobierno? La verdad es que cuando nosotros hablamos de gobierno abierto, lo hacemos en el sentido amplio, ¿sí? En el sentido de todas las distintas fases de la administración pública y de los poderes públicos. Muchos prefieren utilizar el concepto de Estado abierto para englobar a los diferentes poderes que componen el Estado. Si bien en su inicio, en el inicio de la Alianza para el Gobierno Abierto, los poderes ejecutivos son los que impulsaron
cada vez más y más estamos viendo el involucramiento y promoviendo la participación de poderes judiciales, legislativos y otros organismos autónomos que se suman a esta idea, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en la región hemos visto mucho el avance de los poderes legislativos en la agenda de Estado abierto. Y aquí hay diferentes formas que pueden hacerlo. La primera, siempre por supuesto, es aplicando los principios de apertura hacia los mismos poderes, ¿no? Los poderes legislativos tienen mucho que contar, manejan recursos, son ámbitos de toma de decisiones que nos afectan a todos, y sin embargo, muchas veces son ámbitos muy cerrados. Pero también pueden participar promoviendo la articulación con otros poderes y mejorando la transparencia, la rendición de cuentas entre los poderes. En segundo lugar, los gobiernos locales. La verdad es que el ámbito local, los municipios, las provincias, las regiones, son ámbitos muy fértiles para practicar el gobierno abierto, principalmente por la cercanía a la ciudadanía. Y también porque muchas de esas cuestiones reguladas por los gobiernos locales afectan directamente la vida de la ciudadanía. Entonces, cada vez más y más vemos ejercicios de gobierno abierto a nivel local. Hay un programa en OGP que reúne a 76 gobiernos locales, pero también hay muchas experiencias en otros lugares. Temas de género, como les comentaba, desde OGP y de la Comunidad de Gobierno Abierto promovemos no solo la creación de compromisos específicos que atiendan cuestiones de género, pero también una idea transversal, ¿sí? Que podamos pensar estos procesos colaborativos y trabajar, por ejemplo, temas de contrataciones públicas abiertas con una perspectiva de género. Y en cuarto lugar, inevitable y necesario, la cuestión climática, ¿sí? Tenemos muchos desafíos como región en este sentido. El Acuerdo de Escazú ha sido un avance y básicamente el Acuerdo de Escazú lo que hace es presentar de un modo muy contundente los valores del gobierno abierto, ¿sí? De la transparencia, la participación informada, la colaboración. Uno de los temas que inevitablemente el año pasado surgió, que por supuesto tuvo que ver con el manejo de la emergencia sanitaria. Nosotros generamos esta campaña que denominamos Respuesta Abierta, Recuperación Abierta, porque entendemos que, si bien luego del shock inicial, donde no entendíamos muy bien cuál podía ser el aporte que cada uno de nosotros hacía, quedó claro muy rápidamente que los valores de gobierno abierto tenían todo para aportar al manejo de esta emergencia. En el caso de la respuesta, que fue lo primero, muy rápidamente quedó en evidencia que, por ejemplo, necesitábamos datos abiertos y datos confiables acerca de salud, ciencia, compras y contrataciones, inversión de presupuesto en materia de salud. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos todavía un montón de desafíos que quedaban en evidencia, ¿no? Y un montón de deudas. Y en relación a la recuperación abierta, esa es como la fase que sigue, que ya tiene un poco más que ver con, bueno, qué fondos están invirtiendo los gobiernos en los paquetes de ayuda económica y social, cómo están siendo distribuidos, a qué sectores llegan esos fondos, cómo se distribuyen de acuerdo a las necesidades, etc. Solo para mostrarles un caso, en el caso de Colombia, país que participa de OGP, el año pasado ellos se encontraban co-creando su cuarto plan de acción y aprovecharon la oportunidad para atacar uno de estos problemas que ellos encontraban que tenía que ver con, bueno, el seguimiento y la transparencia fiscal de los proyectos relacionados con COVID. Entonces, por un lado, asumieron el compromiso de transparentar todas las inversiones relacionadas con el COVID de un modo participativo, pero también asumieron un compromiso para generar un programa de auditoría social, es decir, de control ciudadano, de todas las inversiones relacionadas con la emergencia sanitaria. En resumen, y para ir cerrando, que no me quiero extender demasiado,
Yo sé que mucho esto de lo que estoy planteando, y especialmente si hay aquí personas que trabajan en la administración pública, me van a decir, bueno, la verdad que cuesta mucho lo que vos decís. Muchas veces es más fácil y es más efectivo generar una política unidireccional, definirla desde el Estado, implementarla, me lleva menos tiempo y siento que la puedo hacer mejor. Puede ser, pero en realidad nosotros estamos convencidos de que hacer gobierno abierto cuesta porque lo que intenta es transformar, ¿sí? Transformar prácticas viejas, conservadoras, opacas, y porque por sobre todo lo que cuesta mucho es la democracia, ¿sí? La democracia cuesta porque se trata de yo digo que la democracia no se trata de consensos, ¿no? Se trata de la administración de los disensos y cómo hacemos para construir a partir de esas diversidades y esos disensos. Y la elegimos por sobre todas las cosas. Estamos convencidos de que es la mejor forma de gobierno, la más respetuosa de los derechos humanos, la más participativa, y creemos que el gobierno abierto apunta a que logremos mejores democracias, de mejor calidad. Principalmente con el foco siempre puesto en los derechos humanos, ¿sí? En la democracia, en los derechos humanos, en reconocer el rol de la ciudadanía. Y un poco en cambiar esta idea, ¿no? De que, bueno, llega un gobierno y deshace y empieza a hacer todo de nuevo, sino en tratar de construir sobre lo logrado por administraciones anteriores, pero por sobre todas las cosas, por las necesidades de la ciudadanía que participa. Por último, a ver, esto más que una charla es una invitación, ¿sí? Muchos y muchas de ustedes están involucrados en estas temáticas, trabajan en cuestiones relacionadas con la generación de valor público, les interesa, tienen posiciones de influencia donde pueden llegar a incidir en el desarrollo de políticas públicas, con lo cual esto es una invitación, ¿sí? Más que nada, por ejemplo, si ustedes entran a la página de OGP, opengopartnership.org, yo ahora les voy a pasar todos los datos, y buscan, por ejemplo, el país, en la parte de miembros, buscan el país que les interese, en el que ustedes trabajen o vivan o lo que sea, pueden encontrar primero los planes de acción con los compromisos que cada país ha asumido, pero también pueden encontrar los datos de contacto, ¿sí? Que son nuestro punto de contacto en el gobierno y también en sociedad civil. Y por supuesto que también me pueden contactar a mí para que yo los conecte con la comunidad de gobierno abierto de cada uno de los países. Les dejo algunos recursos, ahí tienen el sitio web de OGP, tenemos un reporte global que les puede dar una idea del estado en el que se encuentra cada región o cada país que les interese, algunos ejemplos también de compromisos y una guía que desarrollamos el año pasado que tiene que ver con cómo aplicar el paradigma de gobierno abierto en el contexto de la emergencia sanitaria. Voy a dejar acá y podemos conversar. Muy bien, gracias, Rosario. Buenísimo. Hay unas preguntas, quizás vamos con la pregunta de Santiago. No sé si lo ves, que en tu experiencia de trabajo han encontrado gobiernos que se muestran en el discurso más abiertos a compartir los objetivos y valores de gobierno abierto, pero luego hayan sido más reticentes de la hora de llevar los objetivos a la práctica. Muy buena pregunta, me parece. Sí, definitivamente, claro. Sí, ahí es donde cobra muchísimo valor el rol de la sociedad civil organizada en diferentes temáticas. Algunas organizaciones se dedican y trabajan especialmente en lo que es gobierno abierto y otras no, otras trabajan en temáticas específicas, pero encuentran a través del gobierno abierto una forma de, por ejemplo, promover su agenda en materia de salud. Existe una serie de mecanismos, la Alianza cuenta con un mecanismo de revisión independiente que evalúa y hace reportes acerca de cómo se da el avance o no. Existen también una especie de penalidades por no cumplir con los compromisos o por no avanzar en la ejecución del plan de acción. Y también contamos con un sistema que denominamos de
política de respuesta, por la cual en el caso de que la sociedad civil considere que el país no está actuando de acuerdo a los principios del gobierno abierto, ni cumpliendo con lo comprometido, puede presentar este recurso ante la Alianza para que sea analizado. Pero sí, la verdad es que son muchísimos los casos, y también algo que ocurre mucho es que, obviamente, cuando hablamos de Estado, no hablamos de un Estado, no existe el Estado como algo unívoco, ¿no? Como unidimensional. Entonces, muchas veces encontramos liderazgos, oficinas o líderes de gobierno abierto dentro de un mismo Estado, pero que se encuentran con trabas y obstáculos hacia el interior de su propia administración pública. Entonces ahí un poco el desafío está en, bueno, cómo trabajamos con esos aliados, con esos líderes, y los empoderamos, pero a la vez reclamamos lo que corresponde ante los países. No, muy bien. Quizás para seguir, a mí me parece que el gobierno abierto es bastante una idea progresista, pero hay ejemplos de gobiernos, bueno, es una idea imparcial, se puede decir, que no importa si el gobierno es más derecha o más izquierda, que entiende, no sé. Sí. Sí, yo te diría que sí, que en realidad, a ver, es muy difícil hablar de imparcialidad, ¿no? Siempre que estamos planteando un paradigma, unas ideas, por supuesto que hay un mensaje político detrás. Nosotros afortunadamente trabajamos con gobiernos de todas las orientaciones políticas e ideológicas, e inclusive la mayoría de los países de la región han ingresado hace 8, 9 o 10 años a la Alianza y han atravesado ya una serie de cambios de gobierno, ¿no? Por ejemplo, Argentina ingresó bajo la administración de la presidenta Kirchner en su momento, luego vino el cambio de gobierno, a través de la presidencia de Macri se mantuvo la participación, y de hecho Argentina pasó a presidir la alianza. Entonces, digamos, no hemos visto rechazos en el sentido de la voluntad de participar. Sí, muchas veces hay diferentes concepciones de qué es la participación ciudadana y de qué grupos deberían participar más o menos en estos procesos, ¿no? Cada gobierno o cada tendencia política tiene como sus preferencias. Para nosotros, o para mí en particular, yo creo que lo que hay que hacer es promover una participación amplia. OGP no define quiénes participan o quiénes no, o quién es sociedad civil o quiénes no, y lo que nos interesa es que sea la participación más amplia posible. Pero entiendo tu pregunta de que sí puede haber ciertas consideraciones de asociar la agenda de gobierno abierto con una agenda más liberal, o más conservadora en algunos casos, depende de dónde sea el planteamiento político. Bien, pasamos a la pregunta de Jacqueline. De Jacqueline. Estimada Rosario, implementar un gobierno abierto es ideal si se habla de costos en países de desarrollo. Tal vez hacer una comparación de costos entre la forma de gobierno tradicional y la del gobierno abierto. Buena pregunta. Excelente pregunta. Uno podría llegar a pensar que inicialmente la inversión es mayor, ¿no? Como que si uno tiene que generar un espacio participativo, muchas veces hay que desarrollar espacios virtuales para la deliberación, para la participación ciudadana, y eso implica costos. Sin embargo, creemos, y hay varios artículos, les puedo compartir luego algunos de ellos, que cuando se involucra a la ciudadanía en la definición de las políticas, los resultados son más eficientes. Entonces, en muchos casos, el ahorro en la pérdida de recursos es muy alta y compensa esa inversión inicial de quizás de tener procesos deliberativos más amplios o más extendidos en el tiempo. Es algo que queda bastante claro y a veces es un poco más fácil de medir en políticas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, por ejemplo, en áreas de contrataciones públicas, ¿no? Hemos visto muchos casos en los cuales al promover la apertura en el proceso de contratación pública, el resultado final es un ahorro para el Estado, es un ahorro importante, porque en general cuando los Estados compran
de un modo poco transparente, compran caro, compran con sobreprecios, pagan coimas o desperdician muchísimos recursos públicos. Y también cuando se promueve la apertura de estos procesos, ingresan más oferentes, se hace un poco más democrática esa participación en las compras y contrataciones. Entonces sí creo que puede ser que inicialmente parezca que hay una inversión, y hay una inversión en capacitación y en formación de recursos humanos, pero en la larga yo creo que el resultado de las políticas incluye un ahorro y un uso más eficiente de los recursos públicos. Bien. Pasamos parece un ejemplo de Estefanía de Ecuador. Justamente en el Ecuador ha sido positivo la creación de un observatorio de género y esto ha recibido la participación de las universidades como proyectos impulsados y creados por jóvenes. Muchas gracias. Qué bien. ¿Sabes algo sobre esto? Yo tengo muchísimo cariño especialmente por Ecuador y por ese compromiso de género, de creación del Observatorio de Género, porque tuve la suerte de viajar bastante a Ecuador y ver cómo se iba formando, ¿no? Y cómo algunas organizaciones, en particular, soy como muy amiga de la gente de Diálogo Diverso de Ecuador, pero cómo ellos iban encontrando en el proceso un canal de diálogo que antes quizás no estaba abierto o no era tan fluido con la administración pública. Entonces, en ese sentido me parece que fue un proceso muy, muy interesante. Y en un plan de acción también el de Ecuador, que incluye muchas reformas, ¿no? Relacionadas con ambiente, con Escazú, con contrataciones públicas, pero para mí en particular que se le haya dado un lugar tan importante a la cuestión de género fue un mensaje muy, muy importante en ese momento. Qué bien. Este próximo de Ariel, ¿no? A ver si puedes ayudarnos. ¿Cómo afrontar desde el gobierno abierto las leyes de secretos excesivas que ayudan a blindar a las instituciones de los estados? Ese es un tema importante. El movimiento de acceso a la información pública en América Latina y en Américas ha sido muy fuerte en las últimas décadas. Y la verdad es que un poco el surgimiento de la agenda de gobierno abierto se le debe al movimiento de acceso a la información y del gran trabajo que han realizado muchas organizaciones en ese sentido. Hoy en día la mayoría de los países de América Latina cuentan con leyes de acceso a la información que contemplan estas excepciones por las cuales hay ciertos tipos de informaciones que los estados pueden resguardarse, o inclusive pueden resguardar por ciertos años, ¿no? Hay como diferentes regulaciones en ese sentido. Sin duda creo que es digamos, las regulaciones excesivas son un problema. De hecho, hace muy poco la Organización de los Estados Americanos presentó una nueva ley modelo de acceso a la información pública porque se entiende que no es lo mismo, ¿no? Como uno contemplaba el acceso a la información pública hace 20 años que hoy. Inclusive los nuevos formatos digo, no se considera que se está cumpliendo el acceso a la información pública si yo recibo 10.000 kilos de papel que no puedo analizar jamás, habiendo la posibilidad de que uno utilice sistemas de datos abiertos, digamos. Hay otros principios que hoy se deben resguardar para considerar que es información pública. Hoy creo que estamos viendo, la emergencia sanitaria puso en evidencia que tenemos una gran deuda pendiente. La mayoría de los que estamos acá no sabemos en nuestros países cuáles son las cláusulas por las cuales se están comerciando las vacunas, por ejemplo, cuáles son los costos, por qué pagamos precios diferentes entre los países de una misma región, por qué alguien tiene un acceso privilegiado a una vacuna o no. Entonces, creo que sin duda ese es un terreno en el cual todavía tenemos mucho por hacer. Muy bien. Gracias. Bueno, seguimos a la Camila, que parece también de Argentina. Es su pregunta, tal vez ya lo conoce, pero la pregunta
a partir de tu trabajo con múltiples países, ¿cuál crees que son las mejores estrategias para lograr hacer del gobierno abierto una política de Estado, teniendo en cuenta que su finalidad lo trasciende y tiene que ver con la generación de valor pública y o la ampliación de derechos? Es buena pregunta. Sí, el programa, a ver, yo les mencioné que los gobiernos locales, algunos gobiernos locales participan de OGP, pero muchos estados, como Argentina en este caso también, promueven dentro de sus planes de acción nacionales políticas para involucrar, para incluir a las provincias y a los municipios en los programas de gobierno abierto. Entonces, les ofrecen también capacitación, oportunidades para crear sus propias agendas de gobierno abierto, y esto es súper importante. Creo que una de las cosas que conversamos anteriormente es, tenemos que tratar de pasar de tener muy buenas o excelentes direcciones o oficinas de gobierno abierto a lograr permear eso dentro de los ministerios y dentro de las oficinas públicas que implementan otras temáticas, ¿no? Como que todavía nos falta quizás pegar como esa vuelta. Yo hoy cuando les hablaba al inicio de que el gobierno abierto no puede ser un lujo, me refería a esto un poco, ¿no? Tenemos que lograr pasar de, bueno, yo hago mi trabajo como oficial público, pero además de hacer mi trabajo, me tengo que ocupar de algo de gobierno abierto, que me pide la dirección de gobierno abierto de tal ministerio. Entonces, lo sumo a mi trabajo y se vuelve como una carga. Lo que tenemos que lograr, los que impulsamos esta agenda, es cambiar ese paradigma y que hacer gobierno abierto para el funcionario o funcionaria pública sea la forma más eficiente y más provechosa de crear valor público. Entonces, cuando pasemos a esa forma, ya no va a ser un trabajo extra, ya va a ser algo que a mí me facilita, porque si yo validé mi política con los beneficiarios finales, con la ciudadanía, y vi que ese proceso es más sustentable y me da mejores resultados que hacerlo yo solo en mi oficina y después salir a la calle y darme cuenta que a la gente no le gustó lo que hice con esa política, que en realidad querían otra cosa y que en realidad hubiera sido más eficiente otra cosa, creo que ahí podemos llegar a instalar, digamos, el hacer gobierno abierto como una forma permanente y más normalizada, digamos, que no sea una cuestión de planes de acción y de compromisos específicos, sino una forma real de generar valor público. Muy bien, gracias. Bueno, seguimos con la pregunta de Daniel. Excelente ponencia, sí. Al intentar impulsar iniciativas de apertura de datos y acceso a la información, muchas veces nos enfrentamos a barreras como el miedo de la violación de datos personales o la intimidad de las funciones públicas. ¿Qué opina? Qué buena pregunta, sí. Sí, el típico caso es con las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, de que lo primero que dicen es, no, bueno, pero si ven cuánta plata tengo o qué auto tengo, alguien me va a querer venir a secuestrar. No, bueno, no funciona así. La verdad es que tenemos muy buenas experiencias y regulaciones en la región acerca de cómo darle un tratamiento seguro a los datos personales y cómo promover la publicación de aquellos datos que sí son públicos. La experiencia en general, por ejemplo, en el área de las declaraciones juradas, ha demostrado de que ningún acto delictivo se genera a partir de acceder a un pedido de información pública o una declaración que esté publicada. En general, cuando hay exceso de recursos, se nota y no tiene nada que ver con esa información. Y el miedo a la violación de datos personales, yo creo que ese es un problema que es un poquito más sensible, inclusive, porque muchas veces nos enfrentamos a estos debates de, bueno, estamos estigmatizando a las personas sobre las que publicamos esta información. Esto me refiero particularmente, por ejemplo, cuando se publica datos sobre programas sociales, sobre receptores de programas sociales o de beneficios de algún tipo de político o subsidio. En el caso de Argentina, por ejemplo, la justicia ya ha determinado que inclusive la información sobre beneficiarios
de programas sociales es información pública. Entonces, entiendo que en ese caso ya vamos un poco a la situación en particular de cada país. Pero entiendo que sí sigue siendo un problema muy importante el de los datos personales, e inclusive en iniciativas que hemos visto recientemente que son bastante innovadoras, como por ejemplo algunos juzgados o poderes judiciales que están publicando las sentencias, ¿sí? Están tratando de abrir la información sobre los procesos judiciales. Y eso es muy importante porque nos permite un acceso que antes no teníamos a esos procesos, a entender por qué, cómo se llega a las resoluciones judiciales, pero también los pone ante el dilema, ¿no?, de cómo cuidar esos datos. Afortunadamente hay una comunidad muy, muy pujante y vibrante en América Latina que trabaja esas temáticas. Por ejemplo, la Red Internacional de Justicia Abierta está trabajando específicamente sobre esos temas, ¿no? Cómo hacer para publicar datos del Poder Judicial sin generar problemas de violación de datos personales. Así en diferentes áreas. Así que si es un tema que en particular les interesa, también podemos generar algún contacto con esos grupos. Bien, quizá unas dos preguntas más. Esta pregunta de Vir, bueno, eso es una barrera para toda elaboración de políticas, creo, no solo gobierno abierto, pero ¿cómo trabajarías ante la falta de voluntad pública para implementar estrategias de gobierno abierto? Ahí creo que un poco la idea de esta comunidad internacional es empujar esto, ¿no? Como que si todos los países, de repente los de al lado están haciendo algo parecido, bueno, se empiezan a elevar un poco los estándares de publicidad y de participación y se genera como una especie de efecto contagio. Un poco nosotros trabajamos bajo la idea de, bueno, por un lado, promover el intercambio internacional, que los países puedan aprender de otras experiencias. Hay países que en general desde su posición geopolítica se encuentran en un mejor rol para impulsar ciertas reformas. El caso de Gran Bretaña, por ejemplo, y las políticas de beneficiarios reales de las empresas, donde lanzan este reto y los países comienzan a sumarse a esta tendencia. Hoy en América Latina ya estamos viendo varias respuestas en ese sentido, países que comienzan a publicar información sobre los beneficiarios finales. Entonces, por un lado, por supuesto, promover el intercambio, una sana competencia, si se quiere, entre países, pero la verdad es que la verdadera acción en estas cuestiones tiene que ver con el rol de la sociedad civil, ¿no? Y la sociedad civil organizada, que para mí es tan importante. Muchas de las reformas que son ampliamente resistidas se logran producto del trabajo sostenido, organizado de la sociedad civil, que trabaja y trabaja e insiste, y pueden pasar años y años. Hemos visto muchos, en el caso de las leyes de acceso a la información pública, que han trabajado más de una década para lograr tener una ley finalmente que regule la materia. Entonces, ahí me parece que el fortalecimiento del espacio cívico, de las capacidades de la sociedad civil para trabajar, defender esos espacios, que las organizaciones puedan registrarse, puedan acceder a fondos, puedan expresarse libremente, es uno de los puntos que tenemos que trabajar, y reportes como el de Civicus han demostrado que cada vez más la sociedad civil se ve amenazada en nuestra región. Entonces, sin duda es un tema para estar al menos alertas. Me parece que la próxima pregunta es relacionado, ¿verdad? Porque esta cambia de actitud empieza al nivel local, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser el punto de partida para un gobierno local, municipio, para girar a un gobierno abierto? Hay varias estrategias, pero creo que yo lo primero que haría sería tratar de mapear con quién estoy trabajando, ¿sí? ¿Cuál es mi comunidad? ¿Qué existe en mi comunidad? ¿Qué hay? Y tratar de identificar esos actores, asociaciones de vecinos,
fundaciones, organizaciones, asociaciones de pacientes de alguna enfermedad específica que tengan algún interés, y tratar de empezar a machear eso con las áreas temáticas que trabaja o que tiene como prioridad esa administración pública, para empezar a ver, bueno, ¿con quién puedo conversar yo? ¿Quiénes son los beneficiarios de estas políticas? Y a partir de ahí, pensar algún espacio colaborativo. No hay dos espacios de diálogo ni colaborativos iguales, porque dependen mucho de las características propias de la comunidad. Lo peor que podemos hacer es generar espacios de participación y forzar a la gente a llevarlos, ¿no? Como decir, bueno, ustedes vengan a mi reunión a las 3 de la tarde en esta oficina del fondo del edificio más gris del centro de la ciudad, donde es muy difícil llegar y se tienen que tomar 3 colectivos, porque no va a funcionar. Entonces me parece que lo mejor es tratar de pensar, bueno, hacer una combinación entre esas temáticas, esos grupos. ¿Qué grupos en general no les escuchamos la voz y tendríamos que ir a buscarlos? Hacer como un ejercicio bastante artesanal, ¿no? De decir, bueno, siempre participamos estos, quienes no se están sentando en esta mesa, y tratar de pensar cómo los vamos a buscar. Entonces, digo, quizás es, si me interesa que la ciudadanía participe en una consulta pública sobre una política de salud de una enfermedad específica, tiro la consulta en Twitter y no pasa nada, ya a nadie le importa. En cambio, si me tomo el trabajo de identificar quiénes son los afectados por esa política, quizás tiene que ver con lo ambiental, quizás tiene que ver con un problema de salud de una región específica, y voy a buscar a esa comunidad, tengo muchas más chances de éxito que si hago algo masivo. Entonces creo que depende mucho del contexto, pero para arrancar, yo arrancaría por ahí. Bueno, faltamos una pregunta de Rafa, su compañero de 2010, que está preguntando si la Alianza para el Gobierno Abierto algún tipo de integración institucional entre los países o colaboración en materia de información y capacitación. Sí, hablaste un poco sobre esto durante la charla, pero quizás puedes elaborar. Se fomenta mucho el intercambio entre los países, ya sea de experiencias o de prácticas, digamos, y al formar parte de la alianza, digamos, sería una especie de integración institucional, ¿no? Nosotros generamos y promovemos mucho el diálogo y tratamos de generar espacios diferenciados, ¿no? Donde por un lado los oficiales o representantes públicos tengan la oportunidad de conversar con sus pares de otros países, pero también espacios donde se dé el diálogo cruzado entre sociedad civil y gobierno. En materia de información, les sugiero consultar si les interesa el reporte global, porque lo que hacemos ahí es tratar de integrar un poco no solo los reportes de OGP, sino también otras terceras fuentes de información de organizaciones muy prestigiosas que hacen análisis en diferentes áreas, ¿no? Entonces, a partir de todo ese, digamos, como ese trabajo colaborativo, se trata de hacer un mapa, un mapeo de cuál es el estado del gobierno abierto en cada uno de los países. Bien, casi contestamos todos. Vamos aquí con la última. Desde su punto de vista, en América Latina, ¿los procesos de contratación pública son eficientes o ineficientes? Uy, es muy difícil, porque en realidad hablar de América Latina como un conjunto para esas cuestiones es muy difícil. Sí. Yo creo que hemos visto muchos progresos en materia de contratación pública. Hace algunos años se lanzó también la Alianza para las Contrataciones Públicas, Open Contracting Partnership, con la que trabajamos muchísimo. Si les interesa el tema de contrataciones públicas en específico, les sugiero que entren a la página, porque hacen un gran trabajo, y hacen un gran trabajo en intentar estandarizar. Ellos crearon un estándar de contrataciones públicas abiertas, que sería un ideal para que podamos compartir además, o sea, lograr compartir información y que sea válida, ¿no? Esto que nos pasa hoy con las vacunas, digo, es muy difícil
tratar de entender quién compra qué, cómo, cuánto lo paga, por qué un proceso sale más caro que otro, y la verdad es que no tenemos a nivel región, no compartimos estándares en materia de datos abiertos. Para mí sería un sueño lograr que como región pudiéramos compartir ciertos estándares mínimos de publicación de información. Específicamente en materia de contratación pública, creo que se ha avanzado muchísimo. Muchos países de la región ya publican en formatos abiertos. Hay experiencias muy interesantes en Perú, en Paraguay, en Colombia. Argentina publica información en datos abiertos, aunque todavía está un poco desagregada y dispersa a través de diferentes sitios. Entonces, creo que hay procesos que son un poco más eficientes. Seguimos teniendo deudas enormes en materia de grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, o inclusive en procesos de contratación en sectores muy cartelizados, ¿no? Que en general son controlados por unas pocas empresas y que son difíciles de abrir y de quebrar. Muchísimas gracias, Rosario. Nos acabó el tiempo, pero buenísimo su información, su charla. Todo está grabado, entonces en la semana entrante será disponible para los que quieren repasar los datos o quizás hay contactos, hay recursos ahí muy valiosas. Entonces, otra vez, muchísimas gracias. Rosario, es un orgullo saber que es un ex becaria SUSY y sigue con el buen trabajo. Gracias a todos. Nos vemos en el micrófono abierto. Chao, chao. Chao, gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas noches. Son las 7:17 de la noche, hora de Amherst, Massachusetts. Y mi nombre es Javier Corrales. Yo fui, perdón, he sido director de muchos de los SUSIs ubicados en Amherst y siempre, aún con los grupos con los que no he trabajado, trato de mantener contacto. Es un placer para mí darles la bienvenida a aquellos que se estén sumando, aquellos que estuvieron las noches anteriores con nosotros, bienvenidos de vuelta, aquellas que estén llegando hoy por primera vez, un gusto tenerlos. Vamos a tener una presentación sobre, bueno, está un poco alterado porque hemos tenido 2 imprevistos, pero vamos a tener una presentación sobre COVID-19 en Latinoamérica y a nivel global. Antes de pasar a nuestro panel, quería decir que uno de nuestros panelistas, Ulises Cárcamo Fanert, de SUSY ITD Amherst 2012, no va a poder estar presente, lamentablemente. Ha tenido un accidente de tránsito. Está bien, está sin complicaciones mayores, pero está recibiendo atención médica. Lo vamos a extrañar y le estamos mandando nuestros mejores deseos. Y si tengo más noticias de él, se las transmitiré, pero lamentablemente no va a poder acompañarnos. Nuestro otro panelista es Fernando Caro Bruna, de SUSY 2008, de Chile. Hemos perdido un poco de contacto con él. Estamos haciendo todo lo posible por tratar de reconectarnos. Si hacemos la conexión, entonces lo vamos a incorporar. Por lo tanto, tal parece que vamos a contar con las palabras y la sabiduría de Carolina Zaccato, que quisiera presentarles muy brevemente. Carolina estuvo en el grupo de Amherst del año 2015 y desde entonces ha tenido una carrera extraordinaria. Es profesora de Relaciones Internacionales de un instituto que yo adoro y valoro con todo mi corazón, que es la Universidad de San Andrés
a las afueras de Buenos Aires en la Argentina, y es también investigadora del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. Actualmente ella está al aire con nosotros en Zoom desde nada más y nada menos que Londres, así que está súper trasnochada, justo para poder estar con nosotros, donde acaba de completar una maestría en Relaciones Internacionales con distinción en el London School of Economics and Political Science. Desde ahí nos habla, y bueno, Carolina, qué gusto tenerte. Ella nos va a hablar como por 15, 18 minutos, algo así, que es una presentación. Cuando termine su presentación, ella y yo vamos a conversar un ratico, pero luego quisiera invitarlos a todos a que tengan interés a mandarnos sus preguntas. Por favor, utilicen el icono Q&A, QIA, no el chat. Yo voy a estar leyendo el Q&A. Desafortunadamente no es posible que utilicen sus micrófonos, así que háganse saber, pero por vía de el uso de Q&A. Sin mucho más, los dejo entonces con Carolina. Javier, muchas gracias por la presentación. Hola a todos y a todas. Bueno, vamos entonces a charlar un poco esta tarde-noche sobre el coronavirus y los desafíos específicos para nuestra región, América Latina. Y después vamos a hablar en la sesión de preguntas y respuestas, a expandir un poco sobre todo los desafíos de políticas públicas y de políticas regionales que esta pandemia presenta, especialmente para nuestra región. Bueno, como Javier dijo, yo soy Carolina, fui parte del TUSI 2015 de AMEL, hace ya 6 años, y bueno, la verdad que fue una experiencia que cambió mi vida, como creo que la de todos ustedes, y fue fundamental para mi desarrollo profesional, así que estoy muy feliz de ser parte de esta conferencia de reencuentro. Y ahora lo que nos ocupa, vamos a repensar un poco el coronavirus desde nuestra región, desde América Latina. ¿Qué implica el coronavirus primero a nivel global? Bueno, estos son los datos que hoy a la mañana relevé para que se vean lo más actualizados posibles. A nivel global, tenemos al día de la fecha 107 millones de contagiados de coronavirus y 2.300.000 muertes. Pero más importante aún, en nuestra región, América Latina representa el 8% de la población mundial y, sin embargo, es la región que ha sido más impactada en cuanto a la cantidad de muertes por coronavirus, sumando el 33%, es decir, 1 de cada 3 muertes globales por esta pandemia ocurrió en la región de América Latina. Si nos vamos al grupo de países más afectados, podemos encontrar que a nivel regional está Brasil y México liderando este ranking de países más afectados por la pandemia, seguidos por Argentina, Perú y Colombia. Al día de la fecha, entre los 10 países más afectados no hay tantos latinoamericanos, obviamente Brasil y México son los que explican por qué la región está primera, pero si vemos los primeros 15, entra a jugar también Argentina, Perú y Colombia, con números bastante cercanos. En las últimas semanas tenemos una subida de países europeos por la segunda ola de coronavirus de invierno en la parte norte, el hemisferio norte del mundo. Pero más allá de los desafíos que en este momento urgen del coronavirus, que es decir, parar esta pandemia, desarrollar vacunas, testear que están seguras, que lleguen a toda la población y frenar el contagio con medidas de cuarentena, de alejamiento social, el coronavirus también va a traer desafíos a mediano y largo plazo que pasan más allá de las políticas sanitarias y de prevención y de tratamiento que podamos implementar en el plazo inmediato. En este sentido nos podemos preguntar qué va a pasar en el mundo post-coronavirus, o lo que yo llamé el mundo del después del COVID. Y en este sentido el panorama no parece ser muy alentador, al menos en el mediano plazo. La OCDE, que es la agrupación internacional que reúne a las principales economías del mundo, a las economías más desarrolladas, se quiere, que incluye economías de la región como México, Colombia y Chile, además de economías de lo que se llama el norte global,
estima que tomará al menos 2, 3, 5 años volver a indicadores socioeconómicos previos al coronavirus. Pero los desafíos y las crisis o las consecuencias negativas que el coronavirus presenta se tornan más agudas en nuestra región. Por lo tanto, poder sobrellevarlos también parecería ser un desafío aún mayor para América Latina. ¿Por qué entonces se tornarían más agudas si es una pandemia que está afectando a todo el mundo casi de manera similar? Bueno, y esto tiene que ver con la composición de los indicadores socioeconómicos en América Latina y el modo en que el coronavirus impacta esos indicadores. Entonces pasamos a lo que es el coronavirus, pero el mundo del después, ya versión latinoamericana. Los indicadores y las predicciones de diversos organismos mundiales, en este caso yo tomé el Banco Mundial, que a mi sorpresa fue uno de los indicadores más esperanzadores, había números aún peores que estos, indican que la retracción económica mundial por causa del coronavirus será alrededor del 5%. De vuelta, es una estimación más optimista dentro de lo negativo. Algunos hablan de 10%, pero un 5% de caída del Producto Bruto Mundial. En el caso de América Latina, esta caída se estima que será más pronunciada de alrededor de un 8%. Pero a su vez, no nos tenemos que olvidar que la región ya venía en una época de desaceleración económica, no solo con la caída del precio de las commodities, la caída de los precios agrícolas, del petróleo, y lo que hace el coronavirus es acrecentar una tendencia previa de desaceleración. Entonces, a ese 8% de retracción hay que sumarle años de no crecimiento anteriores. A su vez, el coronavirus está afectando de manera más fuerte a los sectores en los que América Latina se especializa, o los que son más importantes para explicar los ingresos de los latinoamericanos. En especial el sector de servicio, hotelería, hospitalidad, transporte, pero también las pequeñas y medianas empresas, y algo que es más importante quizás en la región central y norte de América Latina, que son el tema de las remesas. Estas fuentes de ingresos se ven parcialmente o totalmente interrumpidas durante la pandemia, y por lo tanto, al ser las mayores fuentes de ingresos de América Latina, se nota con mayor fuerza el impacto de la pandemia en la región. Otro de los factores de por qué el coronavirus va a ser más importante o va a llegar con mayor fuerza a nuestra región, es que los empleos menos calificados, los trabajadores menos calificados, son aquellos que están más afectados por esta crisis. Estudiantes, profesores, tenemos la oportunidad de dar clases a través de Zoom o diversas plataformas, diversos tipos de oficios que se hacen en oficinas, se pueden tener reuniones por Google Meet, los diplomáticos mismos pasaron sus cumbres y sus reuniones al plano virtual, pero los trabajos no calificados o poco calificados, y especialmente aquellos trabajadores en la economía informal, no tienen la forma de trasladar su trabajo al plano virtual. Un constructor no puede construir una casa por Zoom. Entonces, estos trabajos también se ven interrumpidos. Cuando están dentro de lo que es un abanico económico formal, pueden tener medidas paliativas de mediano plazo o de mayor plazo, diseñadas por el gobierno, diseñadas por las empresas, por ejemplo, préstamos o el pago del gobierno, del pago de los salarios mientras que la actividad económica es separada. Por ejemplo, yo estoy actualmente en Inglaterra y acá se implementó un sistema que se llama furlough, en el cual el Estado se compromete y está pagando el 80% de los salarios de aquellos empleos que se ven interrumpidos por la pandemia, principalmente los empleos de hospitalidad, los hoteles, los restaurantes, siempre y cuando los empleadores se comprometan a que no van a despedir a esa gente durante el periodo de la pandemia. Entonces es una especie de negociación entre Estado y particulares para salvaguardar el empleo menos calificado, pero que está dentro del sistema formal. En cambio, nuestra región lamentablemente también se distingue por esto, que más de la mitad de los trabajadores de América Latina es parte de la economía informal, lo que a veces se llama economía en negro. Por lo tanto, queda por fuera de estos sistemas de protección y de contención estatal. Este 50% más o menos se traduce en 140 millones de trabajadores, según números de la Organización Internacional del Trabajo.
podemos ver que la suma de todos estos indicadores socioeconómicos propios de cómo el COVID, cómo el COVID impacta en la economía, por qué lo hace de manera particularmente fuerte en América Latina, por una disposición preexistente de las sociedades latinoamericanas y de la economía latinoamericana. Otro sector que va a ser muy duramente impactado por la pandemia, que ya está siendo duramente impactado por la pandemia alrededor del mundo, es la educación. Si bien los niños y las niñas no son una población de riesgo frente al coronavirus, sí son transmisores de coronavirus, por lo tanto, la mayor parte de las clases en el mundo se han visto pasadas al plano virtual o suspendidas temporalmente. En América Latina, UNICEF estimó que el 95% de los estudiantes está actualmente fuera del sistema escolar presencial. No está distinguiendo si tienen o no clases por diversos medios informáticos, pero sí que no están yendo a las aulas en este momento. Está bien, sí, todo el mundo está haciendo lo mismo. ¿Por qué en América Latina esto es diferente? Bueno, de vuelta tenemos que volver a aquellas falencias o aquellos desafíos particulares de la región. En este caso, la dificultad de una transición online, online de las clases, por ejemplo, porque las redes de conectividad Wi-Fi o fibra óptica no están extendidas a lo largo y a lo ancho de todo el país en toda América Latina, porque las familias no disponen de tiempo libre para acompañar a los chicos en sus tareas escolares, para supervisar que utilicen la computadora, que se puedan conectar, porque a veces no están, y muchas veces las familias no están siquiera preparadas para acompañarlas en las tareas escolares regulares, menos lo están para enseñar a sus hijos cómo usar esas computadoras muchas veces. Y por el otro lado, tenemos que tener en cuenta los impactos económicos que hablamos en la diapositiva anterior. Un contexto de mayor pobreza, de mayor crisis económica, de menor acceso al trabajo, requiere que todos los de la familia contribuyan. Entonces, muchos de esos chicos que hoy están temporalmente fuera de las aulas, ven como mayor necesidad salir a trabajar o salir a encontrar ingresos económicos en el mientras tanto, y ese mientras tanto se transforma de un mientras tanto a algo permanente. Entonces, la dificultad de la transición online, sumado a una crisis económica aguda, hace que debamos esperar un aumento de la deserción escolar a causa del COVID y que se mantenga en lo que sería el mundo del después. Ahí sí tiene un reciente estudio de unos economistas argentinos que estima que la probabilidad de finalizar los estudios secundarios en América Latina luego del COVID va a pasar de una probabilidad del 61%, que ya era bastante baja, a una del 46%. Por lo tanto, no solamente los desafíos y los impactos negativos de esta crisis serán muy, muy fuertes en la generación actual, sino en las futuras generaciones, en aquellos que en 10 años, 5, 10 o 15 años serán la fuerza productiva principal de cada país, en todo sentido, no solamente intelectual, económica, social. Por lo tanto, es importante pensar los desafíos y las políticas públicas para responder a estos desafíos, porque van a ser muy grandes. Volviendo un poco al plano global, porque se habla también de que el coronavirus nos acerca o nos muestra lo importante que es la interdependencia, la cooperación internacional, sobre todo en un contexto en que miren cómo desarrollamos vacunas, ahora las vacunas se van a distribuir equitativamente y todo se va a solucionar porque la cooperación científica y el multilateralismo es tan así, es tan disruptivo el coronavirus, llegó a cambiar el mundo para bien, llegó a que valoricemos no solamente nuestro tiempo en familia, nuestro disfrutar con amigos, la unión entre naciones, que ver que al final de cuentas el aire limpio que causó el cese de actividad económica se va a mantener, o es que es tan parteaguas el coronavirus como se lo quiere vender, pues que el mundo del después va a ser bastante parecido al mundo del pre-coronavirus. ¿Y cómo era el mundo del pre-coronavirus? Bueno, el mundo hasta el 2019 era un mundo que estaba presentando fuertes cuestionamientos a la globalización, especialmente a los efectos positivos de la globalización, tanto a izquierda como a derecha del espectro político, en todos los países, pero tomamos por ejemplo Estados Unidos, tenemos tanto a Donald Trump como a Bernie Sanders, que eran muy críticos de la globalización y más defensores de la economía
doméstica, del proteccionismo, de los empleos locales, y ambos presentaban a su manera una visión de Estados Unidos primero. Pero no solamente en Estados Unidos, lo vemos en Francia, lo vemos en Reino Unido, lo vemos en México también, en Brasil, en Argentina. Se ve a lo largo y a lo ancho de todo el globo cuestionamientos a la globalización, una retracción del multilateralismo que viene acompañado con esos cuestionamientos y aparejado con la necesidad de poner a su país primero, una mayor fragmentación internacional, una tendencia a las negociaciones uno a uno en lugar de regionales o a nivel global, y sumado a esto, y también de manera muy peligrosa, el auge de movimientos nativistas, nacionalistas y proteccionistas. Todo esto no parece ser un contexto muy propicio para pensar un mundo que requiere de una cooperación internacional fuerte y de coordinación de políticas para enfrentar una pandemia que trajo una crisis económica mayor a la crisis presentada por la Segunda Guerra Mundial, a la crisis del 2008 y a la crisis en América Latina también, a la crisis de la deuda de los 80. Una de las mayores crisis sociales y económicas del siglo, no del siglo XX no, pero de los últimos años, de los últimos 100 años. Y el mundo entonces, post-coronavirus, ¿cómo sería? Bueno, podemos ver cómo está haciendo el mundo del coronavirus. ¿Y cómo está haciendo las medidas paliativas para el coronavirus? ¿Qué fueron? Fueron bastante parecidas a estos cuestionamientos a la globalización y a este proteccionismo. El cierre de fronteras, la limitación de la libre circulación de personas, pero también de bienes y servicios, y los fuertes incentivos a la protección de la industria y la economía local, justamente por una pandemia que causaba una crisis económica casi sin precedentes. Entonces estamos respondiendo con mayor unilateralismo, mayor retracción y mayor críticas a la globalización. Pero como dijimos hace un segundo, el coronavirus está poniendo de manifiesto que la globalización no solamente es interdependencia de flujos económicos, de interdependencia de lazos comerciales, financieros, de poblaciones, interdependencia cultural, sino también es interdependencia de riesgos y es interdependencia de amenazas. El estar más conectados hace que lo que pase en un costado del globo termine afectándonos a todos. En este caso, lo que pasó en la ciudad de Wuhan, China, termina afectando a cada rincón del planeta. Por lo tanto, sería lógico pensar que al estar tan interconectados, la solución sería buscar soluciones compartidas y concertadas a problemas compartidos. En este punto de buscar soluciones compartidas, una buena solución compartida sería apuntar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 2030. Estos objetivos, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 que planteó la Asamblea de Naciones Unidas. Estos objetivos se basan en 17 pilares, pero básicamente de alcanzar el desarrollo sostenible en términos sociales y medioambientales en todo el mundo. Sin embargo, y de vuelta, el coronavirus también va a impactar en cómo estos objetivos se pueden desarrollar. Si ya no estábamos como mundo cumpliendo nuestras metas para llegar a cumplir estos objetivos en el 2030, estimaciones, especialmente una del Instituto de Seguridad Internacional de Londres, estimó que los objetivos del desarrollo sostenible no se van a poder cumplir en 2030, sino que al menos van a estar retrasados 10 años y que lo más probable es que puedan llegarse a alcanzar para el 2050. El tema es que a su vez son los objetivos más necesarios para crear no solamente una solución duradera a la pandemia del coronavirus en términos económicos, sociales, educativos, laborales, sino también para generar resiliencia en estas economías y sociedades para futuras crisis similares. No necesariamente una futura pandemia, pero puede suceder una futura pandemia en décadas venideras, sino también para futuras disrupciones socioeconómicas globales. ¿Por qué? Porque generas una economía verde, una economía sostenible, empleo con mayor niveles de empleo en blanco, una riqueza distribuida más equitativamente, mayor acceso a servicios de conectividad, a Wi-Fi, a tecnologías de información y comunicación,
generan una sociedad mucho más preparada para estas grandes disrupciones. Por lo tanto, quizás como una punta para el debate o para la discusión y también para pensar soluciones o políticas de cómo América Latina debiera o podría enfrentar el coronavirus, la idea de pensar la eterna necesidad del desarrollo de nuestra región, pero pensar este desarrollo como un desarrollo sostenible y sustentable, en términos de generar una región resiliente que pueda enfrentarse a futuras crisis de este estilo, que la van a ver. No va a ser, el coronavirus no va a ser el último gran desafío global que enfrentemos. Bueno, muchas gracias por la atención, ahí están mis datos de contacto. Fantástico, Carolina. Una presentación preciosa. Muchas felicitaciones y muchas gracias. Vamos a conversar un poco tú y yo y luego todos los que quieran hacer preguntas. Fernando no ha llegado, como dije, Ulises no va a estar, así que podemos entonces enfocarnos en todas estas ideas y problemas que nos has resaltado. Ok, Carolina, déjame hacerte una pregunta. Me llamó un poco la atención que al hablar de la vulnerabilidad de Latinoamérica a la hora de la llegada de la pandemia y al principio, o inclusive hasta hoy en día, no mencionaste, y tal vez es porque no sea tan importante o no consideres que es importante, no mencionaste que en muchos países de la región, ciertamente en México y en Brasil, los de mayor población, se politizó el tema de la pandemia, y las medidas de protocolos a seguir, con presidentes que se negaban a hacerle caso a consejos técnicos, y en algunos otros países la oposición negándose también a seguir temas. Yo no sé si esto pasó en otras regiones, obviamente fue importante en Estados Unidos, pero me luce que fue también en Latinoamérica. Cuéntame, ¿cómo ves tú ese tema en América Latina y si nos volvió más vulnerable aquí en las Américas que en otras regiones? Tú que estabas en Londres. En Londres ahora se está confiando mucho en el ahora tema, pero también hubo en Londres se sabía que si no se generaba una cuarentena temprana, iban a subir muertes y estaban considerando la cantidad de muertes estimadas con el impacto económico, siempre balanceando estos dos indicadores, pero estudios posteriores luego demostraron que si la cuarentena, en lugar de iniciarse a finales de marzo del 2020, como se inició, se hubiera iniciado a principios o en febrero, cuando ya el gobierno tenía esta información disponible por SACH, que es el grupo científico que asesora al gobierno, se hubieran evitado no me acuerdo exacto, pero que se estimaban en ese momento como 20.000 muertes. O sea que en cierto momento aquí también lo que pasa es que no se lo usó tanto como arma política como sí lo hizo Trump, como sí lo hizo Bolsonaro y hasta cierto punto también como sí lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que es muy peligroso. Y lo vería también como dentro de este movimiento nacionalista, nativista que había mencionado. De hecho, en las diapositivas uno de los tenía como un cartoon que justamente estaba mencionando eso, de cómo puede ser que no lo hayamos visto, y cómo puede ser que esté dándole prioridad a su partido. Creo que está acá. Justamente viene en tema con tu pregunta. ¿Cómo puede ser? Y el tema del unilateralismo, de que lo haya jugado por sí solo, solamente para perseguir una agenda política, justamente diciendo que el cambio global es una mentira. Podríamos agregar acá que el coronavirus también es un invento de los chinos para hacernos decrecer económicamente, mientras que la comunidad científica no tiene las herramientas para justamente influenciar en políticas como debiera. Sí, claramente yo creo que los gobiernos que reaccionaron tarde y aquellos que infundieron miedo a la población al punto tal de que hoy necesitamos tener campañas para que la gente se vacune. Habiendo vacunas, ahora hay que convencer a la gente de que se vacune y que vacunarse es bueno. Claramente lo que hace es aletargar la solución al coronavirus, postergar los efectos económicos negativos y también, bueno, lamentablemente el número de muertes. No estamos analizando tanto en esta presentación, pero el principal efecto es la cantidad de víctimas fatales, y claramente cuanto más se fue
la carta de que el coronavirus o se creó en un laboratorio o que es un invento de China para justamente detener el crecimiento de Occidente o lo que fuera, lo que se hace es bajarle el precio a una pandemia que claramente genera consecuencias negativas en todos los ámbitos de la vida y Bien. en todos los rincones del mundo. Gracias, Carolina. Tengo información de que Fernando Caro está con nosotros ya, ha podido unirse. Fernando, ¿me escuchas? Sí, me escucho. Ah, mira qué bien. Bienvenido, Fernando. Lo que no te podemos ver. Dame un segundito que tengo que solucionar algo técnico acá. Ok, ¿Ahora sí? perfecto. Ahora te vemos perfectamente bien. ¿Cómo tú estás? ¿Bien? Bien, Javier, un gusto verte tantos años. Estás igual. Igual. El Zoom es una maravilla. Magia con todo el mundo. Oculta muchas cosas. Ven acá, Fernando. ¿Estás listo? ¿Pudieras entonces hacer tu presentación? Mire, la verdad es que pedirle disculpas a todos los asistentes. Hace muy poco tuve la pérdida de como un hermano, mi mejor amigo. Murió un infarto hace unos días atrás y me dediqué a apoyar a la familia y a un montón de cosas. Así que en realidad no pude responder los correos, estuve abocado de eso, pero sí me quise conectar para poder escucharlos y compartir con ustedes. Sí tengo súper claro lo que quería comentarles. Si me escuchan un rato puedo comentarles un poco, porque particularmente desde el punto de vista de la presentación que quería hacer era desde el mundo de la tecnología e información, que actualmente es donde yo me desempeño, y de la automatización, y cómo esto impactó también en el mundo del e-commerce al empleo, particularmente en Chile, cómo yo viví eso, y quería comentarles cómo se viene y cómo yo lo veo. Si me permiten algunos minutos para contarles eso. Adelante, adelante. Toma 5 o 10 minutos, que tenemos mucha Sí, curiosidad. sí. Mira, la verdad es que a mí me contactó el Colegio Médico de Chile en el principio de la pandemia para que yo les ayudara a hacer una aplicación que nos permitiera hacer una trazabilidad de los casos en un inicio. Y tuvimos un cierto rechazo de la tecnología que se ocupaba en Corea, que ya tenían experiencia con este tipo de pandemias, con las anteriores, y ellos ocupaban mucho la georreferenciación. Por un tema de proteger los datos personales, se entró en un conflicto de no usar la trazabilidad de los casos positivos de COVID cuando inició la pandemia, y por lo tanto las soluciones no pudieron ser la trazabilidad a través de la georreferenciación y poder controlar los casos de coronavirus en sus casas y que cumplieran las medidas sanitarias en Chile sin tener esta invasión a la privacidad. Y eso, a mi juicio, presenta un tremendo debate de cómo eso pudo afectar o no todo lo que vino después por no tener medidas de control de georreferenciación, porque no teníamos, claro, un personal de la policía o de sanidad para estar en cada una de las casas controlando que las personas que estuvieran en cuarentena o por contacto estrecho estuvieran cumpliendo sus medidas sanitarias. Y nos encontramos que cada vez que se permitieron acciones fuera del confinamiento, la gente en realidad no los cumplió mucho, por lo menos acá en Chile. No sé qué pasó en el resto de los países de los auditores. No se cumplieron mucho las medidas de confinamiento. Y paralelamente a eso, me encontraba yo en la industria privada dando servicios de automatización, y nos fuimos dando cuenta que antes que pasara el mes y medio de la pandemia, empresas gigantes, holdings, empezaron a cerrar sus filas hacia cerrar proyectos, cerrar tiendas presenciales y a privilegiar proyectos de e-commerce. Y lo que nos encontramos fue que había mucha gente, particularmente un segmento sobre los 45 años, que estaba quedando desempleada, que no tenían una capacitación de alfabetización digital, y que quedaban desempleadas sin ninguna posibilidad en el futuro de pensar en que esto se podría revertir, ¿no? En una sensación de desesperanza de que todas las inversiones van enfocadas al e-commerce y a la automatización. Entonces, por ahí nos empezamos a reunir algunos emprendedores y a discutir éticamente qué se puede hacer.
y estamos en una disyuntiva ahora porque cuando vemos que se empieza a reactivar con la esperanza de la vacunación que estamos viendo en el mundo, vemos que las tendencias, por lo menos en el mercado local, no son a reabrir las tiendas que se cerraron y no son tampoco a revertir el e-commerce, sino que más bien va a ser una tendencia. Por lo tanto, lo que se está creando es una crisis desde el punto de vista laboral, que es una crisis económica que va a trascender por muchos años y de las cuales, creo yo, los gobiernos no están haciéndose cargo para poder subir o capacitar una fuerza laboral que está quedando absolutamente obsoleta. Y por otro lado, vemos que hay muchas empresas que están cambiando su foco hacia la automatización y hacia el e-commerce, y claramente eso reduce la fuerza laboral presencial. Y era lo que yo les quería comentar, y quería ver cómo les había tocado a usted, porque yo en realidad lo vi en vivo. Si les puedo comentar, pasé semanas en que yo veía que despedían 500 trabajadores de una empresa, la siguiente semana 500 más, y 300 más, y eran meses del terror, mayo, junio, en la cual veíamos, claro, que los hospitales estaban empezando a colapsar, pero al mismo tiempo había una crisis de empleo. Y había una crisis de desesperanza de qué va a pasar con nosotros cuando había un fondo de desempleo que se estaba ocupando y que se estaba agotando, y después se esperaba la ayuda del Estado y muchas veces esa ayuda no llegaba, como muy bien Carolina hizo una muy buena presentación de lo que ocurría con los gobiernos. Y claro, pero hoy día, si milagrosamente alguien descubriera la cura del coronavirus y todos nos pudiéramos curar y nos encontráramos en una situación, vamos a tener una tremenda crisis en la cual ya hicimos un salto tecnológico, una transformación digital obligada de las empresas, y vamos a tener un segmento laboral que no va a tener cabida, y que los gobiernos ni la población en general va a tener la oportunidad de subirse al carro a la velocidad que lo amerite. Entonces, ahí es donde toda la sociedad en su conjunto tiene que hacer un pacto para contratar mayores de 50 años, capacitar mayores de 45 años, tener la paciencia con, sobre todo, mujeres dueñas de casa que quieran subirse al mundo digital, porque es lo que, claro, muy manoseado, pero es lo que viene, y claro, toda la industria digital está creciendo y ha crecido, y es la única industria que ha sido favorecida con la pandemia. Todo lo que es online hoy día es un boom. Pero nuestros padres, los que están rezagados, ¿no? A la tecnología, ellos están sufriendo las consecuencias. Y por ahí, este tipo de redes como la red de ex becarios puede crear y puede ayudar a crear un pacto social en donde podamos también ponernos de acuerdo y con acciones concretas para ir subiendo laboralmente a personas que no tengan esa oportunidad. Por lo menos en nuestro caso, nosotros estamos contratando personas mayores, estamos contratando mujeres, estamos contratando venezolanos, estamos contratando personas que están buscando oportunidades, y que dentro de la medida que nosotros podemos, no somos una empresa muy grande, pero sí, si tenemos la oportunidad, lo estamos haciendo, porque en otros lados sí también hay cabida. Así que claro, desde el punto de vista sanitario podría contarle muchas cosas. Mi hermano estuvo muy grave del COVID, se salvó. En la Nochebuena estaba con respirador ahí, dándome sus claves, qué sé yo, y su clave de acceso al banco, diciéndome lo que tenía que hacer, con lo que le costaba hablar. Así que viví de cerca un poco familiarmente la pandemia, pero quería comentarles desde el punto de vista de laboral el impacto tecnológico y la transformación digital, cómo le ha pegado. Y siento que va a ser algo que va a ser algo muy parecido a todas las crisis, ¿no? Que vienen con acompañadas de un impacto laboral grande. Pero siento que esta va a ser diferente, porque es una brecha demasiado grande tecnológica, y era una transformación que se esperaba que fuese más gradual. Y hoy por lo menos en Chile, en todas las tiendas de retail ya encontramos self-checkout, ya tenemos donde poder hacer compras, y ya las están despidiendo a más de la mitad de las cajeras, y eso era antes del coronavirus. Probablemente después del coronavirus sea un poco más brutal incluso el impacto. Hoy día, por ejemplo, vemos incluso clientes nuestros que están cerrando tiendas porque ya el porcentaje de ventas online está prácticamente igualando el de las presenciales.
la gente que cada vez más está comprando online. El problema es que en algún momento se va a generar una brecha del poder adquisitivo de la gente que quedó cesante, de la gente versus que puede comprar. Entonces, ahí es donde vamos a tener un problema, y yo creo que va a ser global. Así que, nada, le dejo planteado el tema del debate. Muchas gracias por invitarme. Disculpen si no les pude acompañar una linda presentación como Carolina. La verdad es que debía haber sido más preparado, pero tuve este otro tremendo problema que todavía me tiene impactado. Así que un abrazo grande para todos. Bien, Fernando, brillante. Este tema de hablar sobre cómo siempre hemos entendido que la brecha digital es gravísima en los países que la tienen, pero es muy bueno que hayas mencionado que con la pandemia la brecha se va a ampliar todavía mucho más y va a incluir a grupos que antes no pensamos en ellos. Me alegro que hayas pensado en las personas mayores. Hay muchas personas mayores que quieren trabajar, que necesitan trabajar, que por razones de salud mental necesitan sentirse productivos y en esta economía digitalizada hay menos cabida todavía. Así que gracias por pensar en nuestros abuelitos y nuestras abuelitas. Bueno, estoy viendo el tiempo y vamos a tener que parar a las 8:15. ¿Qué tal si menciono 3 o 4 preguntas que han entrado vía Q&A y luego le damos 2 minutos a Carolina y 2 minutos a Fernando? Voy a empezar. Mercedes Vitamiglio de Uruguay, quisiera que les mandáramos más bibliografías. Si pueden, háganmelas llegar a mí o a Mark Proti para compartirlas. Claudia Moncada habla de, bueno, se habla de que en América Latina hay poca inversión en ciencia y tecnología. Hoy podemos ver el resultado de esto. ¿Crees que este sector debe tener mayor importancia de inversión en el futuro? Para darle más sal a este comentario que es tan importante, Carolina, ¿habría que a lo mejor cambiar las metas del 2030 o por lo menos en vista de la pandemia, quitar todo en la vida es algo reñido? Entonces a lo mejor pensar que ciencia y tecnología requeriría un poquitico más. ¿Cómo lo ves tú? Otra pregunta que surgió es, ¿cuánto crees que puede llegar a cambiar el panorama vídeos en la región a corto plazo si se sigue demorando la llegada de vacunas contra el coronavirus? ¿Cómo están viendo ustedes la distribución de vacunas y qué impacto pudiera tener esto en prolongar la crisis? Una más, estimada Carolina, saludos de Bolivia. Consulta, al presentar un mercado informal en la región latinoamericana, ¿no es más esperanzador una recuperación económica que en una economía formal? ¿Cómo se vio en países más desarrollados? Bueno, vamos a parar acá porque ya di mucho. Sean breves, Carolina y Fernando, pero adelante. Carolina, por favor. Bueno, la primera sobre el rol de la ciencia y tecnología, y voy a enlazar con lo que venía diciendo Fernando en el tema de inclusión digital, justamente la brecha no solamente entre economía formal e informal, sino entre acceso a tecnologías digitales y el poder, no solo acceso, sino la alfabetización digital, el poder usarlas. Yo lo había puesto con el tema de los chicos que ahora van al colegio online, y las familias que no los pueden, no solo porque no acceden, sino porque no saben manejarlas, pero también el tema de aquellos empleos que se trasladan a lo virtual o que son reemplazados por lo virtual. Esta brecha digital aumenta estas desigualdades tan presentes en nuestra región. Ciertamente, sí, ciencia y tecnología debiera ser otra de las prioridades del desarrollo sostenible. De vuelta, los presupuestos son escasos y limitados, y el tema de a veces asegurar el desarrollo económico plantea otras prioridades primero, pero no necesariamente nuestra región no está tan desarrollada en ciencia y tecnología. Por ejemplo, no nos olvidemos que Argentina y que México están desarrollando a nivel regional la vacuna de Oxford, para seguir volviendo al tema de las vacunas, porque más allá de los desafíos o de las problemáticas de nuestra región, también tiene mucho valor agregado, mucho capital humano, capital científico importante, y que estaría bueno poder potenciarlo, y muchas veces en los últimos años ha habido desinversión en esas áreas tan claves. Estaría bueno pensar en un desarrollo sostenible también del lado en cuanto a lo científico-tecnológico, claramente.
y cómo además aunarlo con el futuro del trabajo y cada vez la economía digital y los trabajos, los empleos también virtuales, cómo poder aunar estos objetivos. Así que sí, yo creo que debería ser parte de los objetivos, ya no sé si los del desarrollo o cuáles objetivos nos propongamos, pero deberían ser una prioridad de la región. Luego, la pregunta de, bueno, sobre el tema de la crisis y del coronavirus en la región con la falta o la llegada tarde de las vacunas o el retraso en el calendario de vacunación en coronavirus. Yo creo que sí, que va a acentuar la pandemia, si bien en los últimos meses parecía haberse amesetado en la región, con la llegada del invierno al hemisferio sur, yo creo que los números van a volver a subir lamentablemente, y al no estar una proporción significativa de la población vacunada, van a subir los casos y van a subir lamentablemente también las muertes por coronavirus. Yo esperaría una segunda ola que en este lado del mundo ya está ocurriendo, que llegue a América Latina en cuestión de pocos meses. Así que lo ideal sería avanzar lo máximo que se pueda con la vacunación. Debería ser la prioridad número 1 en este momento. Y con el tema de una recuperación económica, la recuperación económica impactaría también el sector informal. Sería bueno, cuando hablamos de recuperación económica, incluye a todos los sectores. El tema es que claramente siempre beneficiamos a la economía formal que a la informal. Pero bueno, no estamos viendo un escenario de recuperación económica en el inmediato o corto plazo. No, quizás sería también cómo incorporar a aquellos sectores informales al mundo después, pero debería hacerse un esfuerzo consciente de generación de políticas públicas en ese sentido. Sí, Carolina, a ver si me acuerdo bien de las preguntas, pero la primera era con la inversión de ciencia y tecnología, ¿no? Y particularmente en I+D en Chile y en América Latina no tenemos la cultura que tienen, por ejemplo, otros países ya más desarrollados, donde las empresas trabajan en conjunto con las universidades, y hay laboratorios que son público-privados, y hay relaciones que son más sinérgicas, ¿no? Y que producen más conocimiento y se exporta más cerebro hacia el mundo, y dejamos de depender de las tecnologías del exterior. Y en el caso de Chile, que en el caso que más conozco, y en el caso en general de Latinoamérica, creo que somos productores de ciertos commodities y nos hemos vuelto como de exportadores de ciertas cosas para que el resto de la economía le den un valor agregado a lo que nosotros producimos. Y desde ese punto de vista, cuando impactan las crisis, nos vemos con pocas alternativas de salir, pocas alternativas de desarrollarlo. Y por lo tanto, sí creo que una de las estrategias para salir de esta crisis sí debe ser la inversión en más ciencia y tecnología, sí debe ser más incentivos a la academia y a las empresas para que trabajen en conjunto y que puedan generar mayor conocimiento, más empresas tecnológicas, más conocimiento, más biotecnología, más valor agregado a lo que se produce hoy en día. Creo que eso es clave, porque nos transformamos y nos damos cuenta, que se asocia mucho con la tercera pregunta de la informalidad, de que somos un país de servicios y principalmente en los sectores más marginales se encuentran también lo informal. También esto se enlaza también con una crisis que hay migratoria en América Latina, donde tenemos una poca regulación y falta de dónde tomamos esto, ¿no? Tenemos muchos hermanos que están en crisis, en crisis humanitarias, y por ejemplo Chile hoy día tiene una crisis en el norte que no puede manejar, que hay mucha gente que está llegando, en Santiago sobre todo también, y hay mucho comercio informal, y para las medidas sanitarias, el control de eso era súper difícil de medir cuánta gente estaba en situación de precariedad, porque no están informados sus fichas sociales o sus fichas de empleo o los servicios de impuestos, tampoco tenían muy claro cuál era la situación de estas personas y no se podía llegar con ayuda. Entonces también reviste un desafío de cómo
llegar con ayuda hacia ese segmento que está en la informalidad. Y desde otro punto de vista también, si es que se llegaran a generar programas que incentivaran a darles más armas desde el punto de vista del conocimiento y capacitar a esas personas que están en la informalidad, sería muy difícil medirlo. Entonces, para generar planes de gobierno y para generar planes que impacten, creo yo que hay de alguna forma tratar de poder tener información. Y hoy día creo que no la tenemos. Y de alguna forma hay muchos gobiernos que han reconocido. Hay algunos titulares que después los voy a buscar si los puedo compartir, donde los gobiernos reconocen que no tienen información suficiente para tomar ciertas medidas. Y por ahí la pandemia desnudó muchas carencias. Así como también una de las cosas buenas es que fortaleció los sistemas de salud. O sea, hoy día tenemos más camas críticas, tenemos más acceso a muchas cosas. Y ahí enlazo al tema de la vacunación. Hoy en día, en Chile al menos, tenemos 1 millón de vacunados al día de ayer, que fue súper bueno, pero se anuncia que la negociación para contar con las vacunas se hizo desde mayo del año 2020. No sé si todos los países tuvieron la misma capacidad de gestión y de qué dependieron esas negociaciones, uno nunca sabe, y claramente ahí tienen que ver también con los intereses de los gobiernos, de cómo negocian y cómo se relacionan internacionalmente, y la capacidad que tienen de generar esos vínculos, ¿no? Nosotros, por ahí llegó Pfizer primero con las vacunas para los funcionarios de salud, ahora está llegando Sinovac con la gran mayoría de las vacunas, la China va a llegar, la de Oxford también, y ahí están por ahí llegando todas. Y hoy día nos encontramos en un panorama donde incluso están otros países vendiendo pasajes turísticos a Chile, porque se corrió un rumor de que en Chile había muchas vacunas, y entonces por ahí se están produciendo algunos fenómenos sociales que son esperables. Y también dentro de todo eso está la desinformación que han causado las redes sociales con todos estos dichos de que la vacuna hace mal, o que hay ciertas conspiraciones con la vacuna. Y aunque ustedes no lo crean, eso ha sido un impacto tremendo, y ha movilizado a los gobiernos para que tengan campañas comunicacionales para decir que la vacuna no hace mal. Entonces, es increíble que incluso, por ejemplo, teniendo el acceso a las vacunas, hayan segmentos de la población que no se quieren vacunar porque piensan que la vacuna le puede ser nociva en ciertos casos por desinformación. Y claro, es comprensible porque hay mucha información en Internet, y claro, eso ha impactado un poco. Yo creo que vamos a tener, Javier, ahí tú eres el experto en todos los temas políticos en Latinoamérica, y yo sé que esto va a reflejar el tema de la vacunación aún más, cuáles son las brechas hoy en los sistemas de salud de Latinoamérica. Y particularmente van a haber países que están más preparados hoy para vacunar a su población. Y también nos encontramos con otros sesgos que son otros desde el punto de vista político de lo que se quiere o no hacer en los programas de salud de vacunación, y cómo se prepararon algunos países mejores que otros. Ahí tenemos el caso de Brasil, ¿no? Entonces, que es una superpotencia latinoamericana, y que sin embargo no vimos que tuviera una buena reacción teniendo muchos recursos. Sin embargo, vimos como Uruguay, por ejemplo, tuvo un manejo tal vez de la pandemia un poco mejor, por lo menos lo que se veía desde acá, de la perspectiva de Chile. Y hoy nosotros tenemos un nivel de esperanza en todos los medios de comunicación de que teniendo ya 1 millón de vacunados vamos a seguir en aumento para llegar al 80%, que es la meta. Entonces, de alguna otra forma se ha transmitido que la vacuna hoy día es el siguiente paso para tener una nueva normalidad desde el punto de vista del funcionamiento del país. Y no sé si en los otros países se está viviendo de la misma forma. Pero sí, por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención, y ahí Javier también, y los que están en Estados Unidos, los que están en otros países que tienen mayor poder adquisitivo, son más desarrollados. Pudimos ver, por ejemplo, como en Estados Unidos estaban vacunando en los vehículos, en los autos, y la gente pasaba en los autos, tal como los Automac, y los vacunaban ahí, ¿no? Y había una velocidad de vacunación increíble, y la posibilidad de contagiarse era muy baja.
tal como muy diferente acá en Chile, que no todo el mundo tiene un carro o un coche y un auto, y hay que ir a los hospitales donde los adultos mayores sí tienen probabilidad de contagiarse en el mismo centro, y manejar los centros con zonas limpias y zonas seguras, y es todo un manejo diferente. Entonces, vemos que, creo yo, estos procesos que estamos viviendo hoy día acentúan y cada vez más las diferencias que hay entre ciertas economías y ciertas posibilidades de acceso que tenemos hoy. Y creo yo que para terminar, sí o sí, esto creo que tiene que darnos una lección de que tenemos que invertir en I+D y disminuir la brecha de inversión en investigación. En nuestro país es súper baja, y de hecho tenemos un montón de estudiantes doctorados que han salido al exterior, becados incluso por Chile, que vuelven y están cesantes, que acá en Chile no tienen trabajo, porque las universidades están copadas ya y no hay suficientes centros de investigación, y tienen que salir a buscar afuera de trabajo. Entonces sí necesitamos que se abran eso, así que por lo menos desde mi punto de vista las 3 preguntas. Gracias, Fernando. Tenemos 5 minutos, así que vamos a aprovechar el tiempo. Voy a tratar de resumir mencionar 2 temas que han surgido en algunas preguntas. Este va para Carolina. Carolina, dinos déjame hacerte, mucha gente ha preguntado cómo sería la cooperación internacional a futuro para responder mejor a pandemias o crisis sanitarias en el futuro. ¿Qué exactamente tendría que hacer una organización como la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, que ya existe? ¿Cómo habría que cambiarla? ¿Por qué la necesitamos? Si pudieras hablarnos de cuál sería una recomendación, de cuál sería la reforma institucional de las organizaciones que ya existen. Y con el tema de, tal vez esto para Fernando, por un lado estamos viendo que, como tú dices, hay gobiernos y empresas que se han súper modernizado, han dado un salto al siglo XXI, pero también en América Latina, a gente que ha mencionado, hay otros virus como la corrupción y el clientelismo, y como mencionaba Carolina, niveles de un sistema educacional que deja mucho que desear. Y ¿qué vamos a hacer con esos otros virus, Fernando o Carolina? Bueno, 3 minutos. Carolina. Con respecto a las reformas del sistema multilateral de salud o de cooperación en cualquier otro ámbito, ya sea regional o global, es una pregunta muy buena y es una pregunta bastante asidua en estos temas, en que cada vez que uno dice hay que generar respuestas compartidas o respuestas coordinadas a través de organismos multilaterales, y bueno, ¿y cómo los reformamos? Yo creo que la respuesta no pasa por cómo reformamos estos organismos, sino justamente estos organismos descansan en que los estados son soberanos y que los estados se tienen que decidir obligar, tienen que decidir cooperar o no, tienen que decidir atarse por cierto tratado, por cierto compromiso internacional o no. Entonces, si en última instancia la responsabilidad recae en los estados, la reforma no se la tenemos que pedir a las organizaciones multilaterales, sino a los estados y a los gobernantes, es decir, en poner como prioridad la cooperación o por lo menos la concertación o la discusión de políticas públicas en conjunto cuando las amenazas son compartidas. Porque es utópico, quizás hasta naif, pensar, bueno, hagamos que las decisiones de la OMS sean vinculantes, o sea, de la ONU, de la Organización Panamericana de la Salud, sean vinculantes porque no van a ser obligatorias, no hay forma de forzar un Estado, en muy pocas ocasiones se puede hacer, obviamente no se va a hacer en estos temas. Hay que ponerlo en la agenda, del lado de los ciudadanos, presionar, militar, de las ONGs, de los think tanks, pero esto termina siendo una responsabilidad individual de cada Estado y de la región, quizás en los foros regionales o subregionales, de verlo como un desafío compartido y que las respuestas también se pueden pensar en conjunto y potenciar en conjunto. Yo no pensaría una reforma multilateral, sino un replanteamiento quizás de las prioridades domésticas de gobierno y de cada Estado. Fernando, 30 segundos. Sí, mira, los otros virus. Los otros virus. Sí, gigantes virus, sobre todo
ya sabes lo que está ocurriendo en Latinoamérica y la crisis de credibilidad que tenemos aquí. Ya no acá en Chile no se le crea nada, a Latinoamérica tampoco, y cada cosa, y ahí me engancho la primera pregunta también, cuando se plantearon las primeras medidas del coronavirus, no era por decisión propia del ministerio, sino porque la Organización Mundial de la Salud lo recomendaba. Entonces, se desligaba la responsabilidad a la OMS cuando había que dar la responsabilidad a alguien para que no nos cayeran las penas del infierno si nos equivocamos, ¿no? Pero por otro lado, cuando hay que decir, tenemos que tener un enfoque global de región, ¿no? Ayudémonos como región para que tengamos un enfoque de salud. No hubo ninguno. Y claro, en algunos momentos, para ir a la pregunta que tú me hiciste, se ha planteado el tema educacional aquí en Chile un desafío tremendo. Hemos mejorado a través de los años, pero sí, hoy en día se nos ofreció, esto por favor voy a transmitir lo que en general hubo un plebiscito hace poco en Chile, y van a renovar la constitución y se va a hacer una nueva constitución en Chile, y principalmente los debates ciudadanos, lo que me pasé un poco de los 30, pero esto, para cerrarlo, lo que más se comentaba era, nos prometieron un modelo de desarrollo basado en meritocracia, y esa meritocracia lo que decía era, nosotros que hace 10 años atrás el 75% de las personas eran primer profesional de la familia, que es un tremendo logro en Latinoamérica, porque había muchas personas que estaban entrando a la universidad y querían salir a trabajar, y luego esas personas, cuando entraron a la universidad, entraron con un crédito que era con base de un banco, y esas personas salieron endeudadas y salieron con un informe de crediticio negativo y no podían encontrar trabajo, y por lo tanto después no podían siquiera comprar casa, y teníamos una tremenda rueda. Por lo tanto, hoy día está incluso en discusión si la meritocracia de esforzarnos por estudiar, por prepararnos y aportar al país, realmente va a terminar con el éxito que yo merezco. Por ahí los estados no están privilegiando la educación como un modelo de desarrollo propiamente tal. Y de ahí engancho también la digitalización. Están más bien hacia los bonos y a la ayuda más inmediata, y no veo un plan de con la educación sacar adelante al país. Por ahí, por la educación, creo que no es mi fuerte. En algún momento fui dirigente universitario, estuve en algunas comisiones con el gobierno, y en ese momento vi muchas cosas. No han cambiado hasta el momento, seguimos teniendo los estudiantes endeudados, seguimos teniendo carreras universitarias sin futuro laboral, y seguimos teniendo un montón de problemas hoy día que nos impactan. Pero cuando salgamos de la crisis, pongámonos en el caso también que nos puse delante, ya inventan una cura del coronavirus, van a volver los chicos al colegio y van a volver con tremendas ganancias. Hoy día creo yo que habíamos perdido la convivencia con los padres, habíamos perdido el relacionamiento con las familias, con quienes habitamos, y hoy día van a volver los chicos con otra cosa. Y no solamente van a tener las herramientas que les daba el profesor en la casa, sino que también herramientas emocionales de las cuales carecían muchas veces. Yo creo que ese componente... Fernando, tengo que interrumpirte porque sí, tenemos que cerrar. Sí, perdona que te tenga que interrumpir, pero se nos pasó ya el tiempo. Dale. Bueno, Carolina, Fernando, la verdad que siempre me impresiona lo que hace Susi. Yo creo que todo el crédito de sus grandes y brillantes ideas se deben a Susi, y lo que ustedes hicieron acá, por supuesto estoy bromeando, se debe a todas las millones de otras cosas que ustedes han logrado. Gracias por informarnos de este modo y compartir sus experiencias, Fernando. Qué bueno que llegaste. Carolina, gracias por quedarte hasta tan tarde, hasta la madrugada, que son las 3 de la mañana, 4 de la mañana en Londres. Oh my God. A todos los que se sumaron, muchísimas gracias. Vamos a cerrar ahora y espero que puedan participar en el resto de las actividades que ITD les ha organizado para el resto de la semana. Chao, hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias.